Buenos días, hermanos. Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Vamos a tener una oración para comenzar el día de hoy. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día que tú nos has dado. Señor, en tu infinita gracia y misericordia, nos has permitido llegar aquí a tu iglesia, Padre, a pesar de esta lluvia, Señor, que no impide que podamos reunirnos aquí, Señor, para alabarte y glorificarte. Señor, y lo hemos hecho por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, Padre, y en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Pero, Padre, reconociendo también que nuestras mentes, Señor, han estado lejos de ti. Señor, no hemos estado enfocándonos, Señor, y mirando todo, Señor, hacia ti. Padre, y te pedimos perdón por las imperfecciones, Señor, no solamente en el servicio, sino aunque nosotros no te hemos amado como es debido. Padre, perdónanos. Pero también, Señor, reconocemos que si confesamos nuestros pecados, Padre, tú eres fiel y justo. Y en este tiempo que entramos delante de tu presencia, Señor, delante de tu trono de gracia, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, habla en nuestras vidas. Señor, podamos ser animados, exhortados, Señor, aún desafiados, Señor, por lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Padre, gracias por cada uno de los presentes. Padre, y bendice este tiempo en el cual tú vas a hablar a cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo los invito en esta mañana a buscar el libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a hacer una pausa por un tiempo del libro de Marcos y ver este tema que es de suma importancia para la iglesia. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. ¿Por qué tomar un tiempo o tomar una pausa de algo que venimos haciendo durante meses para entrar en este tema de los 10 mandamientos? Y hay algunos asuntos de suma importancia que como iglesia nosotros debemos tener presentes. Hoy día estamos viviendo en una generación que no tiene absolutos. Y usted es testigo de que hoy día se dice: tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad.
En esto, cada uno entonces empieza a definir lo que es bueno y lo que es malo basado en sus gustos y opiniones más que un estándar moral. Dice la gente, o se puede deducir de lo que dicen, si me gusta, es bueno. Y si no me gusta, entonces es malo. Si me hace sentir bien, es bueno. Si me hace sentir mal, es malo. Y de esa manera, entonces, si no me gusta a mí, lo rechazo abiertamente. El asunto aquí es que el mundo piensa de dicha manera. Y eso es evidente cada vez más en todo el caos social que se vive hoy día. Sin embargo, lo más sorprendente aún es que muchos cristianos han sido enamorados por la amoralidad e inconsistencia ética de nuestra generación del siglo XXI. Cristianos que no les importa faltar a la iglesia o cumplen con una cuota mensual o por semestre de asistencia a la iglesia. Pero todo está bien. Cristianos que hoy día apoyan el aborto y abiertamente lo defienden. Otros tienen mayor afinidad a los seres creados, ya sea animales o cuidar los árboles, que a sus propios familiares y vecinos, y los tratan como iguales. Otros, y es muy posible que presentes aquí, estando casados, yo tengo mis amigos y mis amigas, no importa, yo salgo con ellos. Como si eso no tuviera una implicación. Otros se jactan. Y en mis tiempos había una pizzería que se dedicaba, uno pagaba tanto y comía 14, 15 pedazos de pizza. Y dice, no importa, porque a mí me entra todo en el estómago, descuidando su salud. Algunos otros, siendo partícipes de la mentalidad avariciosa y siguiendo la corriente de este siglo, dicen, no te preocupes, pasa la tarjeta, consiéntete un rato. Claro, el plástico aguanta todo. Si otros lo hacen, ¿por qué yo no puedo? Y en eso podríamos quedarnos aquí 1 hora o más, buscando ejemplos de cada día, pero el punto con esto es que se demuestra que aún dentro de la iglesia hay esta mentalidad. Ciertamente usted y yo estamos aquí presentes y hemos sido redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y somos testigos, o en términos de Heidelberg, hemos conocido la miseria en la que nos encontramos. Y eso solamente es por medio de la ley de Dios. O es más, dice, esa ley exige algo de nosotros y por eso usted y yo estamos aquí el día de hoy. Sin embargo, en el afán diario, en el caminar diario de la vida cristiana, nuestra mirada se desvía. Y debemos volver a la ley de Dios. No porque en ella hay salvación, sino que cuando no éramos cristianos, nos mostró que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y siendo cristianos, no es para desecharla, sino para que nos muestre qué camino debemos seguir. Es por eso entonces que es de suma importancia conocer la ley de Dios, saber lo que ella exige de nosotros, saber qué significa la ley de Dios, de qué nos sirve y cuál es la utilidad de ella para todos los hombres. Y a nosotros como cristianos nos va a ayudar a ver cómo debemos caminar cada día. Así que, ¿qué es lo que Dios exige?
Una de las cosas que hoy día también se menciona dentro de esta generación, como dije hace un rato, es: hoy yo no puedo exigir. Hoy día hablamos de te sugiero, te recomiendo, me parece. Pero exigir, ¿quién te crees tú para decirme a mí algo? ¿Acaso eres mi papá o mi mamá para exigirme algo? Es más, usted puede ir por las calles y están en los puentes peatonales y en los puentes unas promociones de trabajo, entre comillas, de bolsas de trabajo que dicen: si mi jefe no me escucha, renuncio. Si no me gusta el trabajo, lo dejo. Y venimos a la iglesia no solo con esta mentalidad, sino que consideramos que nosotros podemos ser autónomos y que nadie puede decirme nada. El pastor que me sugiera, porque no es mi papá. Eso es cierto. Es más, Él no es Dios para decirme cómo debo vivir. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y de igual manera, entonces, no solamente piensan que hay que dar sugerencias y opiniones, sino que cuando piensan ¿qué dice Dios? Dios no va a exigir nada, piensan algunos. Dios es amor y Él solo me va a amar porque yo soy el más precioso y hermoso de todos los hijos de su pueblo. Me va a tratar como un osito de peluche y se la va a pasar abrazándome y dándome amor toda la eternidad. Pero eso está alejado de la realidad bíblica. En su palabra Dios no da sugerencias, Dios no da recomendaciones, o Él no da su opinión acerca de un asunto de vida, sino que Él exige cómo debemos vivir. La pregunta 91 del Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿cuál es el deber que Dios exige del hombre? ¿Sabe lo que dice? Obediencia a su voluntad revelada. A nosotros se nos ha dado un mandato de cumplir todo lo que está escrito en la ley. Acompáñeme brevemente al libro de Deuteronomios, capítulo 29. ...29 de Deuteronomios... dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y qué dice después de esa coma? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que tenemos un mandato de parte de Dios a que debemos obedecer a lo que Él nos ha dicho, y no solamente obedecerlo, sino cumplirlo. Pero más específicamente, lo que contiene la ley moral de Dios es el estándar perfecto de Dios, o mejor dicho, el perfecto estándar ético que todo hombre y mujer necesita en esta vida. ¿Sabe por qué nuestra sociedad está tan putrefacta? Porque hay falta de compromiso de parte de nosotros como cristianos. Porque hay frialdad. No estamos cumpliendo la ley de Dios. La ley es el camino que solamente Dios y no el hombre ha trazado por donde debemos caminar. El texto, si usted lo analiza y lo ve brevemente, no dice que hay algunas cosas que cumplimos o debemos cumplir y otras cosas no, o las que me parecen bien.
Dice todas. Pero usted y yo, mi querido hermano, somos incapaces de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda, necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo cada día. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. ¿Piensa usted que la vida cristiana es como hacer un ejercicio, un examen de secundaria o de la universidad? Check, 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 100 puntos. Eso no es la vida cristiana. Cada día necesitamos leer la ley de Dios, orar al Padre para que nos ayude y que su Espíritu Santo nos recuerde cada palabra de nuestro amado Salvador para vivir como a Él le agrada. Muchas veces, los más jóvenes que yo preguntan, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y hay una respuesta sencilla. Acompáñeme al libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? 3 cosas, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas menciona Miqueas aquí que debemos hacer y debemos poner en práctica. Dice hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. La Nueva Versión Internacional, en vez de decir hacer justicia, dice practicar justicia. Y eso consiste en actuar correctamente, con la actitud que Dios nos manda en su palabra. O para traducirlo en una manera más sencilla, es en la terminología o el lenguaje del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, caminando recto, no desviando su mirada hacia la izquierda o a la derecha. O como dice el capítulo 5, 7 y 9, no escuches la voz de la mujer insensata, sino escucha la voz de la sabiduría. Porque el camino o escuchar la voz de la mujer insensata lleva a la muerte. Esto que el Señor dice en el libro de Miqueas, 3 cosas sencillas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Él. Es exactamente el contenido de las bienaventuranzas en Mateo 5, del 1 al 11. Mi querido hermano, ¿quieres saber la voluntad de Dios? ¿Todavía no sabes qué vas a hacer con tu vida, joven? Aquí lo tienes. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Buscar el rostro de Dios cada día por medio de su palabra. Una vez más, orar. Como dice Bunyan, derramar su corazón delante de Dios. No para que le resuelva la vida, sino porque Él es un Dios santo. Él requiere, exige de nosotros amarlo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. ¿Sabe lo que dice Zacarías Ursino? Él es uno de los autores del Catecismo de Heidelberg y él tiene el comentario al mismo catecismo. Y él dice algo importante respecto a amar a Dios. Permítame leer esto. Dice Ursino: amar a Dios con todo el corazón es, en el debido reconocimiento de su infinita bondad, con reverencia considerarlo y estimarlo como nuestro sumo bien,
amarlo supremamente, regocijarnos y confiar en Él solamente. Y termina su comentario y dice, preferir su gloria antes que cualquier cosa. Ay, mi querido hermano, cuán lejos estamos de amar a Dios como Él exige, como Él manda. Que el Señor nos ayude cada día a amarlo como es debido. Es por eso entonces que para tener una buena comprensión de la ley de Dios debemos siempre tener presente quién es nuestro Dios. Él no es mi friend. Él es un Dios santo. Y si nosotros comprendiéramos la majestad y santidad de Dios, pasaríamos cada domingo por esa puerta con una gran reverencia. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo reformado se nos sube y se nos olvida que Él está aquí presente con nosotros. ¿Qué es la ley moral de Dios? Es interesante hacer esta pregunta en medio de los cristianos hoy día. ¿Cómo definiría usted la ley moral de Dios? Para muchos dirían, la ley de Dios es eso que está allá atrás en un libro, el segundo libro, el Éxodo. Eso es del Antiguo Testamento. Y hoy día eso es irrelevante. Pero cuando nosotros vemos la ley de Dios, muchas veces, aunque ese es el enfoque que voy a ir haciendo poco a poco, no, nos enfocamos solamente en los 10 mandamientos o en algunas cosas dichas por Dios. Pero cuando hablamos de la ley de Dios de una manera amplia, una manera macro, debemos enfocarnos en todo el consejo de la palabra de Dios. La pregunta 93 del Catecismo de Westminster, Catecismo Mayor de Westminster, dice, ¿qué es la ley de Dios? Y responde y dice lo siguiente, la ley moral es la declaración de la voluntad de Dios hecha a la humanidad, guiando y obligando a cada uno a conformarse a ella y obedecerla de un modo personal, perfecto y perpetuo, en el conjunto y disposición de todo el hombre, alma y cuerpo, y en el cumplimiento de todos aquellos deberes de santidad y justicia debidos a Dios y al hombre, prometiendo la vida por su cumplimiento y amenazando con la muerte el quebrantamiento de ella. Primero que dice la pregunta 93 es una declaración de la voluntad de Dios a los hombres. Cada uno de nosotros tiene la obligación de conformarse a ella y obedecerla perpetuamente en alma y cuerpo. Lucas capítulo 10, versículos 26 y 27 es una cita de Deuteronomio capítulo 6. Y si usted recuerda lo que dice Deuteronomio 6, dice, Shema Israel, oye Israel, presta atención, presta tu oído. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y vas a amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con todo tu ser. ¿Cómo usted y yo entonces podemos conformarnos a la perfecta ley de Dios? Una vez más, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hoy día, y pasa muy frecuente en las iglesias, usted lo puede ver también en YouTube, muchos cristianos promueven una mezcla teológica para tratar de explicar esto. En su razonamiento teológico, dice, el cristiano vive en santidad, se guarda del pecado, se esfuerza para agradar al Señor. Es cierto. Pero ¿dónde quedó el Espíritu Santo? Siempre se promueve, tú puedes, hazlo, tú debes hacerlo.
Pero ni usted ni yo. Somos testigos, mi querido hermano, que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Se promueve entonces en nuestras propias capacidades. Es decir, que el razonamiento teológico aquí es más humanista. Porque deja a Dios fuera de la santificación. La sana doctrina nos enseña que el Hijo de Dios no es solamente salvo por gracia y misericordia de Dios, sino que vive cada día por gracia y misericordia de Dios. Lo cantamos. Tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué uno de esos rayos que está cayendo ahorita no nos ha caído a nosotros ahorita? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, mi querido hermano. Dependemos cada día de la fuerza y poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es una dependencia total en Él y no en el hombre. ¿Sabe lo que dice Dios por medio del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5? Maldito el varón que confía en hombre, o en sus propias fuerzas. Bueno, esa parte la añadí yo. Pero confiar en sí mismo es confiar en hombre. Mi querido hermano, esto es un pecado recurrente en nosotros. Pensamos que podemos tener todo en nuestras manos. Fallamos al orar cada día. Fallamos en ser constantes en la lectura bíblica, en asistir a tiempo a la iglesia. A veces, usted me perdonen, yo he visto cuando la gente entra y es como si fuera en el cine. Allá, vamos. No, mi querido hermano. Lo escuchamos temprano en la escuela dominical. Hay que prepararse para venir a la iglesia. No es para escoger la butaca, la A5. ¿Cómo pensamos entonces vivir una vida cristiana satisfactoria si no dependemos totalmente en Dios y en su palabra? ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos amando como es debido. Sí hay beneficios en amar la ley de Dios, en procurar la ley de Dios, en amarlo como Él nos dice. ¿Sabe por qué usted y yo, entre comillas, no tenemos una vida cristiana exitosa? Y nos las pasamos una vez cada día cayendo con la misma piedra y tropezando con la misma piedra. Porque nos olvidamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si la rama está fuera del tronco principal, ¿de qué sirve? No sirve para nada, no tiene vida, no es fructífero. Y así mismo están nuestras vidas secas, alejadas del Señor. Mi querido hermano, que el Señor nos ayude a depender de Él y solamente de Él. Necesitamos que el Señor levante hombres y mujeres comprometidos con Él. No con el pastor o los pastores o los diáconos o porque el maestro de escuela dominical es mi amiguito. Es a confiar y estar comprometidos con el Señor. Aunque sea el único que viene los viernes, o sea el único de la escuela dominical, tiene que estar aquí presente porque dice, esto es agradable al Señor. Pero preferimos, ¿ya vas a entrar? No, todavía. Vamos a esperar 5 minutos. Dale, vamos. No. Debemos cumplir las exigencias de santidad y justicia que Dios merece. Hay promesa de vida para los que le buscan, viviendo de acuerdo a sus preceptos y estatutos. Romanos 10:5 dice, el hombre que haga estas cosas vivirá
por ellas. La ley de Dios nos muestra el camino. ¿Qué utilidad hay entonces para los hombres en conocer la ley de Dios? Ya lo mencioné, la ley de Dios nos manda a amarlo con todo nuestro ser. Y eso tiene una importancia muy grande para todos los hombres, y es la utilidad de ella, la utilidad de la ley en nuestras vidas. Pregunta 95 del Catecismo Mayor. Dice, ¿qué utilidad tiene para todos los hombres? Y responde lo siguiente: la ley moral es de utilidad a todos los hombres, por cuanto que les informa de la naturaleza y voluntad santa de Dios y de sus deberes obligatorios de andar conforme con ella, para convencerlos de su incapacidad y para guardarlos de la corrupción pecaminosa de la naturaleza, corazón y vida de ellos, humillándolos al hacerlo sentir su pecado y miseria. Y enseguida les ayuda a tener una idea clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de obediencia. Primero que menciona entonces es conocer la santa o la naturaleza y santa voluntad de Dios. La naturaleza de la ley, mi querido hermano, es santa porque proviene de un Dios que es santo. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de las Santas Escrituras? Son hombres que a lo largo de muchos siglos han sido o fueron inspirados por Dios para escribir su santo consejo, nos dice 2 de Pedro 1:21. Y una vez más, es el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres. Ellos no escribieron lo que simplemente, voy a escribir algo porque se me ocurrió en el momento. O sea, el Espíritu Santo los guió a ellos. Y esto nos recuerda el carácter santo de Dios. O es más, usted ha visto que he hecho un énfasis en depender totalmente del Espíritu Santo, de Dios que nos asista por medio de su Espíritu. 2 de Corintios 2:10 nos dice que es el Espíritu el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo usted y yo entonces podemos tener claridad y entendimiento de las Santas Escrituras? Porque tiene un PhD, porque tiene un doctorado en educación, porque se graduó con honores en la universidad. Conozco mucha gente, bueno, no mucha gente, conozco gente con PhD y realmente no tiene nada en la cabeza. No puede ni siquiera entender lo que dice esto. Porque es el Espíritu Santo, mi querido hermano, el que nos da entendimiento y claridad de la Biblia. Pablo por eso dice en Romanos 7:12, la conclusión de la ley es que es santa. Y Santiago dice que todo aquel que quebranta un punto de la ley es culpable de toda. Una de las cosas en la cual la ley es útil para usted y para mí, y lo fue en un punto, era convencer de la naturaleza caída y de la corrupción del hombre. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que ningún hombre ni ninguna mujer puede justificarse delante de Dios. No importa lo que haga, no importa cuánto dinero tenga, no importa su apellido, ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Dios es un Dios santo. Nosotros somos corruptos, caídos. ¿Sabe lo que dice Isaías? Cuando se encuentra delante del trono de Dios, dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios.
El hombre es incapaz de cumplir las exigencias de Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, dice el libro de Efesios capítulo 2. Es por eso que en el momento que usted y yo creemos, fuimos confrontados con esta verdad para conocer que somos pecadores. Pero también usted que nos está visitando el día de hoy, tal vez se sienta que es muy bueno o ha hecho suficientes buenas obras delante de Dios, pero eso no sirve de nada. La ley muestra de que estamos muertos, somos pecadores y que hay una brecha abismal para llegar a Dios. Todas las obras sin Cristo son trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. ¿Se cree bueno? La ley demuestra que somos transgresores de ella y somos culpables, reos de muerte, condenados sin esperanza. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Hemos quebrantado los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, puede revisarlos. Los hemos quebrantado porque el que quebranta a uno, quebranta a todos. Pero al quebrantarlos y ver que no hay salida, que no hay esperanza, ¿sabe lo que hace la ley? Nos muestra que tenemos una necesidad de un redentor. Así como Isaías dijo, ¡ay de mí! ¿Qué voy a hacer? Le mandaron un carbón encendido. Dios lo justificó y santificó para hacerlo apto para estar delante de su presencia. Nosotros también necesitamos reconocer la miseria en la que nos encontramos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos incapaces de venir a Él. ¿Cómo entonces puede el hombre acercarse a Dios? Solamente por aquel que vivió perfectamente la ley. Por medio de la obra de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvar a los hombres. Y es Él quien llama a todos los hombres y mujeres a venir a Él. Porque es por medio de Él que usted y yo hemos recibido perdón, y usted que nos visita puede recibir perdón también. Puede recibir reconciliación con el Padre. Pero la ley no solamente muestra nuestra condición de muertos, sino que nos apunta a ser obedientes. Sin el conocimiento de la ley, dice, no se conoce el pecado. La ley dice, estás muerto, condenado, vas rumbo al infierno en el estado en el que estás, ser castigado eternamente. ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo puedo escapar de la ira venidera? Mira a Cristo, ven a Él. Ese es el propósito de la ley. Mostrar nuestra condición y apuntarnos hacia Cristo, que Él es el único que puede salvarnos del castigo eterno. Pero también, cada día, su ley nos ayuda a ir caminando en la santificación. Y también nos apunta hacia el futuro. Porque Apocalipsis 21:8 dice, ningún fornicario, ni adúltero, ni mentiroso, ni cobarde, y empieza a enlistar, entrará en el reino de los cielos. Es decir, ninguno que no esté de acuerdo a los preceptos de Dios. Hay una utilidad para los no regenerados. Y esa utilidad, como mencioné, es llevarnos a Cristo. Una vez más, usted que está aquí por primera vez, que el Señor le ayude, que les abra el entendimiento y pueda ver su necesidad de Cristo. Es más, tiene anhelos, tiene deseos por Cristo, tiene hambre y sed de justicia.
Está agotado de que su vida se va al despeñadero. Isaías 55:1 dice: ven al mercado del Señor, ven y compra leche, comida sin dinero. Y el mismo llamado del Señor en Mateo 11 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Yo les voy a dar reposo a sus almas. Solo Cristo puede dar salvación. ¿Qué utilidad hay para usted y para mí? Estamos obligados a vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe por qué? En agradecimiento a Dios. Gálatas nos dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Él recibió sobre sí la condena, el sufrimiento que merecíamos. Él lo recibió, Él fue colgado en un madero. Por eso nuestras vidas deben conformarse a su palabra. La vida cristiana, mi querido hermano, nosotros debemos tener un compromiso con la ley, porque queremos agradarle a Dios, queremos obedecer lo que Él nos ha dicho, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, en agradecimiento por la salvación tan grande que hemos recibido. ¿Cómo se resume entonces la ley de Dios? ¿O cómo se resume lo que Dios exige? Ahora sí, la pregunta 98, Catecismo Mayor, dice: la ley moral de Dios se halla comprendida sumariamente en los 10 mandamientos. Hace un rato les decía, habiéndolo de un aspecto amplio, toda la ley de Dios. Ahora un aspecto más pequeño, dice, los 10 mandamientos que fueron pronunciados por la voz de Dios en el monte Sinaí y escritos por él mismo en 2 tablas de piedra, y están consignados en el capítulo 20 de Éxodo. Es decir, que la ley de Dios comprende los 10 mandamientos. Han sido dados por Dios, no por el hombre. Es más, dice que fueron escritos por el mismo dedo de Dios. De manera que los 10 mandamientos resumen e incluyen todo el carácter moral de Dios y lo que Él exige de cómo debemos vivir y amarlo a Él. Es más, es muy parecido lo que he mencionado a la estructura como lo presenta el Catecismo de Heidelberg. ¿Sabe por qué? Porque Heidelberg empieza con la ley. Muerto. No hay esperanza. ¿Dónde debes ir? Mira a Cristo. Ahora, teniendo a Cristo, ¿cómo vivo? Mira la ley. Camina por medio de ella. Eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. ¿Sabe por qué? Lo que mencionaba al principio, tenemos una generación que no tiene absolutos. Y lo preocupante es que esa mentalidad está presente aquí. Pero es el Señor, por medio de su palabra, el que debe mostrar: esta es mi ley y punto. Nosotros podemos argumentar, podemos objetar, podemos patalear, pero Él dice: esta es mi ley. Si eres mi hijo, confórmate a ella, obedécela, ámame con todo corazón, alma y fuerzas. La importancia entonces de conocer la ley de Dios es para conocer lo que Dios exige de nosotros.
Por eso entonces, el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos viendo lo que es el primer mandamiento. Pero vamos a dejarlo aquí. Que el Señor nos ayude esta semana. También ya preparándonos para lo que será la Santa Cena. No la próxima semana, pero ya preparando también. Porque no hay que prepararse, voy a prepararme un domingo antes porque el que sigue me toca. No. Nuestra vida siempre tiene que estar pensando en amar al Señor con todo nuestro ser. Que el Señor nos ayude esta semana, mi querido hermano, a esforzarnos en tener ese compromiso con el Señor, en ser fieles a Él y solamente a Él, depender también totalmente de Él, y que Él nos recuerda todo lo dicho por nuestro amado Salvador. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, gracias porque, Señor, hemos podido ver la importancia, Señor, de lo que es tu ley. Padre, y reconocer que nosotros cada día fallamos, estamos alejados de ti, Señor. Aún conociéndote, Señor, somos negligentes. Padre, hacemos lo que no debemos hacer y lo que no debemos hacer, Señor, hacemos. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a tener presentes nuestros pecados, Señor, nuestra inmundicia. Padre, también recordar que tú eres santo, que solamente por medio de tu ley podemos conformarnos, Señor, a lo que tú exiges y requieres de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo nos asista cada día para que podamos, Señor, realmente ser cristianos comprometidos contigo y con tu palabra. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, y bendícelo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.